Acá lo tenemos entonces. Buenísimo. Bueno, como les decía, vamos a estar conversando, el día de hoy sobre diseño y construcción de cimentaciones profundas para edificaciones y puentes. Mi nombre es Edinson Guanches, soy ingeniero consultor en el área geotécnica, en el área estructural. Me desempeño como profesor para la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Y durante mi vida profesional siempre ha sido un poco una mezcla del aspecto de consultoría, el aspecto de proyectos. He trabajado en el sector industrial con sistemas dinámicos, con todo lo que es almacenamiento de materiales, ya sea en el área de alimentos, también en el área de aceites, combustibles para la industria oil and gas de igual forma. Me ha tocado trabajar mucho con interacción sobre estructura. Tuve la oportunidad de formarme en Pavía, en Italia, de la mano del profesor Eduardo Kausel y el profesor Glenn Riggs en el área de interacción sobre la estructura, y es algo que utilizo en mi vida profesional y lo enseño también a nivel de formación, tanto en la universidad como en este tipo de programas profesionalizantes. Y bueno, realmente siempre me ha gustado combinar lo que hago en mi vida profesional como consultor con todo lo que es el aspecto de la docencia y la investigación. Trato de, en lo posible, tener esto en lo más acoplado que se pueda o en el mejor equilibrio que se pueda, para que la información sea de utilidad de inmediato, que la puedan poner en práctica en sus proyectos, en su vida profesional, y que no sea simplemente abordar el aspecto teórico, tampoco ir directamente a presionar botones en un software sin entender lo que está ocurriendo, de manera de que entendamos todo el asunto desde el comienzo hasta el final. Entonces, bueno, una vez más, bienvenidos, un gusto tenerlo por acá, y vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Y siempre parto de este tipo de presentaciones cuando hablo del área de cimentaciones, de lo que requiere cada profesional. Entonces, en este caso, hago siempre la pregunta: ¿qué requiere el ingeniero estructural para el caso de cimentaciones profundas? Bueno, vamos a ver que cualquier estudio técnico nos va a reportar capacidades por punto fricción. Esto entendido de que vamos a trabajar por método de esfuerzos permisibles, por ejemplo, o para determinar capacidades últimas. Ya vamos a ver que ahora los códigos comienzan, sobre todo me refiero a los códigos americanos, para el área de edificaciones comienzan a dejar esto un poco más claro. Incluso hay información nueva contemplada en la AC7 que se acopla muy bien con el AC318. Ya les voy a explicar a qué me refiero. De igual manera, los estructurales siempre buscan tener la información relacionada a relaciones tensión-deformación o fuerza de formación para cargas axiales, de manera de que se puedan estimar coeficientes de rigidez, tanto para cargas estáticas como para cargas dinámicas. A partir de allí, uno habla de unos límites superiores e inferiores. Esto lo establecen normativas como, por ejemplo, la AC41 da procedimientos para reportar estos límites superiores e inferiores en relación al aspecto de tensión de formación. Acá hay una gráfica de referencia y hay una metodología que se utiliza cuando vamos a incorporar fenómenos de interacción sobre la estructura basado en esta información. La profundidad mínima de empotramiento obviamente es clave, y todas estas cosas es interesante destacarlas porque en la práctica hay mucha negligencia y no quiero generalizar que algo que siempre ocurre, pero ocurre en muchos casos, en muchos sitios ocurre, que nos dicen, bueno, sí, el pilote debe tener tanto de diámetro porque se revisó la capacidad nominal y debe ser de tanto. Sí, es un aspecto estructural, pero ¿y el geotécnico? Bueno, sí, se debe efectuar la ejecución del pilote hasta alcanzar el terreno competente. Ajá, pero ¿y para qué sirvió la investigación geotécnica? No hay una profundidad mínima, no hay un diámetro mínimo, no hay un análisis que determine unas condiciones mínimas para ese piloto. Entonces, bueno, todo esto obviamente depende de el nivel de información que se reciba a nivel geotécnico para que el estructural, para que ya el profesional que viene posterior al geotécnico pueda utilizar dicha información. Y como siempre digo, que el reporte geotécnico y que el análisis geotécnico no sea para cubrir un requisito de permisología de construcción, sino que simplemente sea algo que se utiliza en el proceso de construcción y el proceso de diseño estructural como tal, que no sea simplemente un documento que va como parte del resto de los planos y lo que llevamos a una alcaldía, a un ayuntamiento, a una gobernación. Eso es a lo que me refiero.
Fíjense entonces que cuando hablamos específicamente de cargas axiales, ya más adelante les comentaré otras cosas, pero cuando hablamos específicamente de cargas axiales, decimos, bueno, es que hay una capacidad por punta, porque el pilote se apoya en un estrato muy rígido respecto al resto. Entonces podemos decir que esto puede ser similar a una roca o un material equivalente, o casos donde nos empotramos en un material más duro y desarrollamos de igual manera una capacidad por punta. Esto no quiere decir que no existan capacidades de fricción, de igual forma se desarrollan. Lo que puede ocurrir es que en la práctica se estila decir que estos pilotes son de punta porque ocurre esta condición. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no es tan directo el saber si un pilote trabaja por punta o fricción. Realmente hay que tomar en cuenta otro aspecto que son los desplazamientos esperados, tanto a nivel de punta como a nivel de fuste o a nivel de lo que ocurre a lo largo del pilote. Luego tenemos los pilotes de fricción, también se les conoce como pilotes flotantes, porque trabajan eminentemente por la fuerza de fricción que se desarrolla a lo largo del pilote y la capacidad de punta llega a ser muy baja. Esto puede ser una condición de diseño muy frecuente en muchas regiones y hay regiones donde realmente están más acostumbrados a trabajar con este tipo de condiciones. Pero ¿qué depende el que realmente esto sea por punta o fricción? Bueno, como les decía, depende del desplazamiento asociado a cada mecanismo de transferencia de carga. Entonces, fíjense, estos mecanismos de transferencia fueron identificados primeramente por autores muy conocidos en la literatura geotécnica, en la literatura del área de cimentación, y me refiero específicamente al caso del profesor Rees y O'Neill en los años 70 para el caso de pilotes rotados y por Besic para el caso de pilotes hincados. ¿Qué ocurre o qué arrojan estas investigaciones y que han servido de base para entender el funcionamiento de piloto durante muchos años y que, ojo, sigue siendo insumo para seguir investigando y seguir descubriendo cosas? Bueno, fíjense que ellos plantean lo que hemos dicho antes. Sí, hay una capacidad por punta y una capacidad por fricción en un pilote, que obviamente, según estas capacidades, seremos capaces de soportar una carga actuante. Hasta ahora esto va muy bien y se entiende bastante bien. El tema está en que por yo decir que me apoyo en un estrato duro determinado o porque tengo un suelo alrededor del pilote, simplemente por eso no tengo esta capacidad y esta. Para que ellas se desarrollen existe un nivel de desplazamiento asociado. Entonces fíjense que en esta gráfica, si nos vamos a este punto, el punto B, podemos decir que se desarrolla o se moviliza una máxima capacidad por fricción para un desplazamiento de más o menos media pulgada. Fíjense que es algo pequeñito, ¿no? Quiere decir que para un desplazamiento relativamente pequeño ya tenemos un valor, se puede decir, máximo de lo que sería la capacidad por fricción. Pero ya cualquier incremento por encima del punto B se absorbe a través de la base hasta que se alcanza un máximo de resistencia en el punto C, porque realmente fíjense que la curva que modela el comportamiento de la resistencia en la base, fíjense que es esta, fíjense entonces que ese máximo valor se viene obteniendo por acá. ¿Qué significa esto? Que necesito mucho desplazamiento para la base y poco desplazamiento para fricción. Entonces de acá hay una frase que yo utilizo mucho en clase que siempre digo: de la fricción estamos siempre casi seguros, de la punta no lo sé. Porque claro, requiero poco desplazamiento para desarrollar una máxima capacidad por fricción y mucho desplazamiento para desarrollar una máxima capacidad por punta. Por eso van a escuchar también frases de muchos proyectistas que tienen esto muy controlado, muy dominado, que están acostumbrados a trabajar con estos pilotes en donde realmente el estrato portante está a grandes profundidades. Sí, hay un estrato rígido que tratan de apoyarse y todo esto, pero tienden a decir cosas como que, mira, realmente los pilotes con los que yo trabajo frecuentemente son por fricción, no por punta. ¿A qué es lo que se están refiriendo? Bueno, que como este nivel de desplazamiento debe ser un nivel de desplazamiento importante, entonces a partir de allí es que uno emite este tipo de conclusiones, este tipo de comentarios. Entonces fíjense que no necesariamente, y eso es algo muy interesante destacar, porque en la práctica decimos, no, estos pilotes son por punta. Esto lo decimos mucho, estamos en campo, en obra, y está la máquina de pilote y nos dicen, no, son por puntas. ¿Por qué? Bueno, porque estoy apoyando la punta de acá y son por puntas. No, para que se desarrolle esa máxima capacidad, debe desarrollarse este nivel de desplazamiento. De resto, son pilotes que están trabajando eminentemente a fricción. Fíjense que es bien importante entender estos mecanismos. Ahora, ¿cómo logramos controlar esto? Con curvas carga-asiento, carga-asentamiento o curvas tensión-deformación. ¿Okay? Construyendo una curva que me modele
el efecto de estos desplazamientos según un nivel de carga aplicado. Existen diferentes métodos para hacer esto. Hay uno en específico que en lo personal me parece muy interesante, porque además es muy fácil de aplicar y es un insumo interesante para poder entender lo que está ocurriendo, que es el método del profesor Poulos. Esto está publicado en su texto Análisis y Diseño de Cimentaciones con Pilotes en los años 80. Se basa en la teoría de elasticidad y depende de data que típicamente obtenemos del campo. Alguien puede decir, oye, pero yo tengo otra metodología que trabaja más de forma no lineal, de otros autores. Maravilloso, no hay ningún problema. Simplemente esta es una metodología que en lo personal me parece de muy fácil aplicación, está validada experimentalmente. Y lo interesante de este aspecto es que realmente en la práctica yo nunca veo esto. Realmente el geotecnista rara vez se mete con esto. El geotecnista, ¿qué hace? Da una capacidad por punta o por fricción. Y cuando llegan un poco más allá, asignan un factor de seguridad más grande a la punta y más pequeña a la fricción. ¿Cuál es la explicación? Ya no la sabemos. Que debes aplicar un factor de seguridad mayor a un proceso de desarrollo de capacidad en la punta porque requieres más desplazamiento que el caso de la fricción. Eso es lo que significa. Sin embargo, hay formas de entender mejor qué es lo que está ocurriendo y para eso trabajamos con esta relación carga-asiento. En este caso, caracterizamos la respuesta mediante un módulo de elasticidad, mediante el coeficiente de Poisson, y esto nos va a permitir construir una curva carga-asiento para pilotes individuales o para pilotes en grupo. ¿Qué requerimos previamente? La capacidad esperada en la punta y a lo largo del pilote. Ojo que esto puede ser determinado por la metodología con la que ustedes se sientan más cómodos. Finalmente, hay una capacidad última que modela, obviamente, lo que sería o que es un resultado de la capacidad última asociada a fricción y punta, pero ya entenderemos que ellos no se producen en simultáneo, sino que dependen del comportamiento que hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a verlo acá. Fíjense, acá está una gráfica, un esquema típico de las gráficas de Poulos. Fíjense, en este caso, por ejemplo, la línea de color rojo, carga en la base versus la curva de asiento. Fíjense que ya va subiendo por acá hasta que alcanza este máximo valor. Pero fíjense que la del fuste, que sería la de fricción, se alcanza rápido acá. De manera que si vemos la línea verde como la total, bueno, cuando yo sumo este trozo más este tramo que está acá, entonces tengo este punto. Pero para llegar al máximo valor completo sumando fricción y punta, bueno, es porque fíjense, ¿eh? Tengo que desarrollar mucho asentamiento para poder llegar a la capacidad total. De resto, si esto no se desarrolla, estaremos siempre en un punto intermedio y quien estará haciendo la mayor cantidad del trabajo entonces será esa capacidad por fricción del pilote, mientras que la de la punta, fíjense, se sigue desarrollando hasta un máximo valor que depende de este nivel de asiento esperado, ¿eh? Eso es lo que significa. Entonces, claro, si yo tengo una gráfica como esta, va a ser mucho más fácil identificar, según el nivel de carga y según el nivel de comportamiento esperado en el pilote, va a ser mucho más fácil identificar si el pilote realmente trabaja por punto o trabaja por fricción. Esa es una de las cosas que le prestamos atención al análisis. Para ello nos apoyamos de la herramienta Geo5, que se las voy a mostrar al finalizar esta primera introducción teórica y que está muy interesante para poder visualizar este tipo de comportamiento. ¿Okay? Luego tenemos la respuesta lateral del pilote y ahora yo siempre me siento muy cómodo hablando de este tema porque hablar de esto hace 20 años, recuerdo, era muy raro. Uno decía pilotes cargados lateralmente y te decía, no, es que eso es para la industria costa afuera, eso es para los proyectos offshore o eso es para ciertos tipos de puentes y lo veían como algo muy extraño. No, ahora el comportamiento de pilotes cargados lateralmente lo van a conseguir en cualquier documento FEMA actualizado donde se haga análisis de edificaciones en hormigón, en acero. Obviamente todo el aspecto de diseño de puentes depende de un tratamiento de cargas laterales por cargas vehiculares, por acción sísmica, por empuje de viento, por lo que sea. O sea que hay que entender cómo responde el pilote cargado lateralmente y eso va a tener una influencia importante no solo en el diámetro y la longitud, obviamente, que es la primera fase del diseño, sino en el acero de refuerzo, tanto longitudinal como transversal. Entonces entender que ya la gran mayoría de ustedes sabrán y se lo habrán dicho sus profesores de pregrado que realmente el terreno no es lineal, que muchas veces trabajamos con teoría de elasticidad para resolver comportamientos, pero realmente nos apoyamos de la teoría de elasticidad para fijar valores de desplazamiento
para un nivel de tensión determinado o para un nivel de deformación esperada. Pero realmente la respuesta del terreno ya sabemos que es más de tipo elastoplástica, que podemos realmente con herramientas actuales y con métodos actuales hacer análisis de tipo no lineal. Y si hablamos de una respuesta del terreno ante una carga lateral, vamos a ver que es una respuesta de tipo no lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy trabajando con un material que típicamente caracterizo con un módulo de elasticidad, este módulo de elasticidad no será constante con la profundidad, pero lo más interesante es que tampoco es constante según el nivel de carga que actúa sobre el terreno, porque a la final el módulo de elasticidad es una consecuencia de la relación tensión-deformación. Si la deformación esperada es poca, la tensión es elevada, entonces yo tendré un módulo de elasticidad elevado. Si la deformación esperada es alta y la tensión actuante es baja, entonces el módulo de elasticidad será menor. Entonces él va cambiando según la profundidad y según el nivel de carga que se está desarrollando sobre el pilote. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos un análisis de pilote ante cargas laterales hay que tener esto muy claro. No es que simplemente yo resuelvo todo el problema con un coeficiente de balasto mágico que toma en cuenta la deformación lateral de un pilote de 20 metros de profundidad. No, hay un cambio de rigidez con la profundidad, hay una variación de presión lateral con la profundidad, hay una respuesta lateral diferente que ocurre según el diámetro del pilote, según el nivel de carga, según el tipo de suelo. Todas estas variables se combinan para tener la respuesta total. ¿Qué vamos a entender acá? Sí, aparece el concepto de un coeficiente de balasto lateral, ¿okay? Y vamos a ver que para un mismo tipo de suelo va a cambiar dependiendo de la deflexión del pilote. A menor deflexión, mayor será la respuesta del suelo. Entonces, para ello yo debo conceptualmente entender que hay un rango de deformaciones asociado con un determinado nivel de carga para yo poder seleccionar ese módulo de elasticidad con el que voy a trabajar, que tendrá una incidencia directa sobre el coeficiente de balasto. Vamos a ver que hay métodos elásticos que se han utilizado desde los años 70, los métodos de Matlock y Rees, por ejemplo, que conseguimos en textos como el del profesor Brajadas, y nos vamos a ir a metodología ya un poco más elaborada mediante el desarrollo de curvas Payet, como lo incorporan herramientas como el LPAL, por ejemplo, para condiciones de carga mucho más elevadas y donde queremos modelar la no linealidad de forma mucho más evidente. Tener en cuenta entonces que ese balasto no es un parámetro del suelo ni para cargas verticales, que ya lo hemos discutido en un seminario anterior, ni para cargas laterales, específicamente en este caso me refiero al caso de pilote. Esto que está acá es una representación típica de un análisis convencional, aplicando la metodología elástica de Matlock y Rees, en donde fíjense en una tablita como esta, con los coeficientes hechos en una hoja Excel, llegamos a obtener la variación de los momentos flectores. Bueno, acá está la deformación, la pendiente de la deformación, los momentos flectores, los cortantes y la presión lateral. Hace algunos años uno veía mucho este valor y decía, bueno, sí, tengo que comparar esto contra la resistencia del suelo. Ese concepto ha venido desapareciendo porque realmente el gran beneficio de hacer un análisis de pilote ante cargas laterales es el control de las deflexiones, más que controlar valores de presión lateral. Realmente, sí, estoy por debajo del admisible, muy bien, pero ¿qué pasa si esta deformación lateral es excesiva? Que de igual forma hay problemas estructurales. Entonces, realmente, en la práctica se puede decir que una de las cosas que más controlamos son los niveles de deformación lateral para poder, en función del tipo de estructura, saber si tengo que incrementar el diámetro del pilote, la profundidad del pilote, etcétera, dependiendo de la situación que tengamos. Ya si nos apoyamos en una herramienta, este caso, por ejemplo, es el de Geo 5, donde tenemos diagramas de fuerza axial, diagramas de resistencia al corte, momento flector, para, obviamente, una condición de carga determinada, y ya con esto tenemos el insumo para hacer la validación geotécnica, pero también para efectuar el diseño estructural. ¿Está bien? En un análisis típico, en un proyecto en el que tenemos que lidiar con pilotes y tenemos, como les decía, acción sísmica, viento, el caso de puentes, etcétera, bueno, tenemos que trabajar con curvas, carga lateral de flexión, carga lateral versus momento, para los casos de cabezal empotrado o articulado, por ejemplo. Este es un tema de muchísima discusión. Hay un punto en el diplomado donde lo discutimos a gran detalle porque esto siempre trae mucha duda. Fíjense, en este caso tengo unas gráficas con dos líneas de colores diferentes. La condición de carga es la misma, pero un caso está empotrado y el otro caso está articulado. Entonces,
cómo saber que está empotrado, cómo saber que está articulado. Hay que tomar en cuenta varias cosas, el aspecto estructural y el aspecto geométrico y la combinación de lo que sería el propio encepado cabezal versus el pilote. Esto siempre trae mucha duda en la práctica. Vamos a conseguir también el tema de los efectos de grupo. La gran mayoría muy probablemente entiende que un grupo de pilote ante cargas verticales hay unas separaciones mínimas o típicamente recomendadas en la práctica para yo no tener que enfrentarme a cálculo de eficiencia de grupo. Pero el problema de los pilotes cargados lateralmente es que la cosa no se resuelve tan fácil, porque fíjense, esta gráfica que está acá me relaciona el cómo varía la presión lateral contra el espaciamiento de pilotes. Fíjense que unos pilotes que estén separados 3 veces el diámetro, hay una reducción del 50% en lo que sería la presión lateral o en la respuesta lateral. ¿Qué significa eso? Que si yo quisiese trabajar con un grupo de pilotes ante cargas laterales donde no existe efecto de grupo, bueno, tengo que separarlo por lo menos más de 6, 7 veces. Una barbaridad. Quiere decir que en la práctica, cuando tenemos pilotes sometidos a cargas laterales y las cargas son importantes, ese grupo de pilotes hay que enfrentarse a tener en cuenta este efecto de grupo. Hay diferentes criterios. Acá esto que les muestro es de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos. De igual forma hay otras metodologías para hacer esta estimación. Hay unas recomendaciones de la NERP y FEMA de trabajar con unos coeficientes ponderados que se utilizan mucho para la parte sísmica, porque obviamente el sismo viene izquierda, derecha, izquierda. Entonces estas tablas es como que, bueno, tengo unos coeficientes para una fila y para la otra, pero ¿qué pasa si tengo una acción sísmica que va en las dos direcciones? Bueno, entonces hay unas recomendaciones allí para tomar en cuenta este efecto, pero ya véanlo de forma rápida de que, mira, ya con 3 veces el diámetro, que es algo que pudiesen utilizar típicamente en la práctica, yo tengo una reducción de la respuesta del 50%. O sea, que los pilotos sometidos a cargas laterales, el efecto de grupo es importante. Obviamente también requiero asientos. Hace unos años también yo escuchaba mucho, no vamos a meter pilotes porque los pilotes no se asientan. Es una frase súper común, la escuchaba mucho en la práctica. Y siempre recuerdo mucho un proyecto de tanques que en el momento de la prueba de carga, cuando el tanque llevaba algo así como 1 metro de agua, de altura, un tanque como de 14, 15 metros de altura, y cuando iban por 1 metro aproximadamente a la prueba de carga, bueno, empezó a sonar y todo el mundo se asustó y empezaron a chequear, detuvieron la prueba de carga, empezaron a meter topografía a ver qué pasaba y empezaron a leer asientos y los asientos eran enormes y era un grupo de pilotes que resulta que no se había hecho un análisis tensión de formación, a nivel de carga estaba perfecto, factores de seguridad maravillosos, todo excelente, el famoso factor de seguridad de 3 y todo esto, pero no se había tomado en cuenta el análisis de asientos. ¿Y qué pasa? Que cuando uno habla de tanques, uno no habla de un pilote, 2 pilotes, 3 pilotes. Es que este tanque ahora mismo, me puedo equivocar, pero estábamos por encima de los 60 pilotes aproximadamente, ¿ok? Eso es lo que ocurre, claro, el efecto de grupo es enorme ante cargas verticales, obviamente también ante cargas laterales, y esas mediciones de deformaciones o esa estimación de deformaciones o de asientos esperados es importantísimo para poder evaluar el desempeño de la estructura y bueno, ahí hubo que hacer un montón de cosas y todo esto, ¿no? Entonces es interesante porque los pilotes sí se asientan y se asientan bastante y cuando trabajan en grupo el efecto del asentamiento es mucho mayor. Y el que yo tenga pilotes no quiere decir que ahora he transformado una base flexible en una base perfectamente rígida. No, simplemente que ahora tengo otro problema diferente con una cimentación profunda donde de igual forma debo lidiar con conceptos no solo de resistencia, sino de rigidez. Y siempre hago referencia a las recomendaciones constructivas y de control de calidad también. Un buen reporte geotécnico nos debe decir los lineamientos para ejecutar un pilote rotado, un pilote hincado y que esto obviamente las empresas locales tienen mucha experiencia y darán como quien dice, sus mejores recomendaciones para ejecutar la cimentación. Pero debe haber un lineamiento mínimo de control de calidad y de recomendación constructiva para cualquier tipo de cimentación que se ejecute. ¿Está bien? Otro aspecto interesante cuando hablamos de cargas laterales, y fíjense que acá me acerco al aspecto sismo resistente, tiene que ver con esa combinación de encepados o cabezales y lo que ocurre a nivel de respuesta, ¿no? Porque anteriormente lo estábamos visualizando como
una especie de columna o de pilar enterrado en el suelo que responde lateralmente sin analizar mucho lo que ocurre a nivel de elementos estructurales. Pero fíjense que acá hay un diagrama que modela un poco lo que es el mecanismo de transferencia de carga sobre los pilotes, y esto es interesantísimo analizarlo, y este ejemplo a mí me gusta mucho, porque fíjense, si yo tengo una fuerza lateral aplicada sobre un conjunto, acá tengo dos pilotes con su respectivo encepado, podemos decir, oye, acá hay una fuerza pasiva. Sí, puede que no. Ya vamos a ver más adelante. Pero vamos a suponer que de momento la tomamos en cuenta. Está allí. Yo con eso tengo una diferencia de cortantes, el actuante con el pasivo, y esa diferencia de cortantes se traslada acá, a lo que es la unión pilote-cabezal. Perfecto. Luego tengo unos momentos flectores actuantes, que al descomponerlo en pares de fuerza, en este caso estoy hablando de dos pilotes, tendré una componente que va hacia abajo y una que va hacia arriba, dependiendo de la convención de signos que estén utilizando. Eso ahora nos deja sin cuidado. Pero ¿qué ocurre? Que este pilote hay un punto en el que se considera empotrado, utilicemos la palabra empotrado, donde el desplazamiento lateral esperado ya no es tan evidente. Es como que en este diagrama fuese este punto. Mira, acá hay desplazamiento lateral, pero hasta acá se puede decir que ya le está allí empotrado y ya no se esperan grandes desplazamientos laterales. Bueno, si yo multiplico esa distancia que tengo allí por ese cortante, tengo ahora este momento flector que está acá. Y ahora entonces me doy cuenta que esto que tengo acá es una columna. Es un sistema que está trabajando a carga axial, a momento flector y a cortante. Pero más interesante aún es que hay unos que pueden estar trabajando a tracción por la descomposición de fuerza. Entonces, este tipo de análisis es necesario en cualquier soporte, cualquier apoyo de grupos de pilotes para una estructura sometida a carga lateral. Y en este caso, hago referencia a la acción sísmica. ¿Por qué decía tal vez sí o tal vez no a la presión pasiva? Bueno, porque ya desde hace algunos años, hago referencia acá a la AC41 2017, pero ya hace varios años se reportaba esta gráfica que lo que nos dice es lo siguiente. Fíjense, esa presión pasiva que uno calcula típicamente por teorías como Rankine o Meyerhof, por ejemplo, si me voy por Rankine, decimos entonces, bueno, tengo una máxima fuerza pasiva que tiene asociado un coeficiente de presión pasiva y todo esto. Bueno, ese valor máximo que uno calcula por Rankine está acá. Es el valor 1, porque esto es P entre P último. Esto sería este valor. Bueno, para que él se desarrolle completamente, fíjense los niveles de desplazamiento que tienen que desarrollarse. Acá tengo una gráfica normalizada en el que tengo el desplazamiento delta sobre la profundidad de embebido H. Pero el comportamiento es equivalente, sea superficial o sea profunda. Fíjense que se parece a lo que les decía al comienzo de los pilotes. Porque realmente lo que está ocurriendo en la punta es el desarrollo de una resistencia que se produce por una presión asociado a un determinado nivel de desplazamiento. Acá es exactamente igual, pero lateralmente. Yo necesito desarrollar todo este nivel de desplazamiento para que se desarrolle este máximo valor. ¿Qué pasa si no se desarrolla? Que este valor que tengo acá es falso. ¿Qué pasa si yo asumí un valor grande de presión pasiva? ¿Qué pasa si este valor es muy grande? Bueno, fíjense cómo estimé el de acá, por diferencia. A este le resté este. Si este es muy grande, entonces la resta me va a dar un valor pequeño acá. O sea que no estoy sobrediseñando, sino que estoy por debajo. ¿Okay? O sea que estoy en una condición peligrosa porque no estoy tomando en cuenta el cortante que realmente se va a desarrollar acá. Entonces, muchos proyectistas dicen, mira, yo no trabajo con el 100% de la pasiva. Yo trabajo con el 30%, el 50%, el 25%. ¿Qué es lo que está haciendo el proyectista? Si decimos que trabaja con el 50% es porque él corta mentalmente, él está cortando esta gráfica y está leyendo acá. Acá el nivel de desplazamiento es bastante pequeño. Entonces, de repente, esto es mucho más lógico para una condición de proyecto. Algunos dicen, no, el 30%. Bueno, porque fíjense, un desplazamiento bien pequeñito acá. Y con eso, entonces, lo que hace el proyectista es que está tomando en cuenta un valor de presión pasiva mucho más lógico según el nivel de desplazamiento esperado. Alguien dice, pero si yo quiero tenerlo exacto, bueno, entonces el análisis es un poco más complejo porque hay que meter esto dentro de la teoría de interacción sobre estructura, hay que transformar todo esto en rigideces, obtener tales desplazamientos y con esa información devolvernos acá. No es lo que haríamos para un proyecto. Los proyectos siempre hay que entregarlos mañana, ¿ok? O máximo pasado mañana. Si nos llaman el viernes, para el lunes. Entonces, realmente
son recomendaciones típicas de campo en el que al entender esto bien, cómo funciona, yo puedo hacer un diseño por el lado seguro, pero no es que estoy sobredimensionando, es que estoy entendiendo lo que está ocurriendo. ¿Okay? Entonces, esto es un concepto bien interesante y que fíjense que está muy ligado a lo que es la respuesta lateral del pilote, porque ya luego estos pilotes se analizarán con los procedimientos que les he mencionado anteriormente, tal cual. ¿Okay? ¿Qué pasa si nos acercamos más a la estructura? Nos vamos más a lo que ocurre con la cimentación. ¿Okay? Y salimos un poco del terreno y nos vamos a entender el concepto de la conexión del pilote con el resto de los componentes. Bueno, que cualquier propuesta de cimentación siempre voy a tener nodos en donde la rigidez de los nodos será, como todos ustedes bien saben, la sumatoria de las rigideces de los miembros que convergen al nodo, por ejemplo. Entonces, en este caso yo tengo un pilote que está llegando a un encepado con 2 vigas y acá tengo una columna que baja de la estructura del edificio, como sea. Y fíjense, entonces en este caso tengo un pilote que él se encarga de hacer el trabajo él solo. Carga axial y momento él solo. No hay nadie quien lo ayude. Porque resulta que estas vigas que están acá están diseñadas únicamente a carga axial. Entonces ellas no tienen la rigidez suficiente para poder absorber nada de esos momentos y por eso él trabaja a carga axial al momento. Listo. ¿Cómo debo diseñar este pilote? Con todo el peso de la ley, como digo yo, ¿no? Como un elemento a flexo-compresión, pues tiene carga axial momento, y bueno, no lo indica acá, pero seguramente hay cortantes también. Y tengo que tomarlo en cuenta y se parecerá al caso que hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa en esta condición? Bueno, que hay normativas, me atrevo a decir que una gran cantidad de normativas que nos dan pautas claras, por ejemplo la 6318 nos da pautas muy claras en relación a la viga de Riostra y nos indican, mira, si la viga de Riostra forma parte del sistema resistente a sismo, entonces la viga de Riostra se diseña como un componente resistente a sismo. Cuando yo explicaba esto hace unos 15 años, me decían de todo. La viga de Riostra es de 30 por 30 o de 25 por 25, de donde sacaste tú eso y todo. Pues yo trabajaba con unos manuales del FEMA y con información que todavía no había llegado a algunas normas de referencia. Entonces todo el mundo quería hacer la viga de Riostra de 30 por 30 y a mí yo siempre le decía a las personas, ¿a ustedes les parece lógico que una edificación de 5 niveles, que las vigas de entrepiso tienen una altura de 60 centímetros, la viga de Riostra sea de 30 por 30? Ustedes no se dan cuenta que estamos haciendo como un nivel débil en contacto con el terreno. Y entonces la respuesta inmediata era, claro, porque el terreno se encarga de contener todo eso y entonces eso le da la rigidez necesaria. Y la respuesta mía era, ¿y cuál es el aval que ustedes tienen para asumir eso? Si hay terrenos que al mínimo movimiento sísmico pueden perder su resistencia, pueden perder su rigidez. O sea que era algo totalmente sin fundamento. Ya afortunadamente desde el año 2014 la 6318 tiene establecido en el código de que simplemente si la viga de Riostra forma parte del sistema resistente a sismo, que si estamos diseñando un SMF, obviamente la viga de Riostra debe diseñarse como un SMF. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando apliquemos esa filosofía de diseño, este elemento ya no va a ser como el caso anterior, sino que va a ser un elemento que tiene la rigidez suficiente para absorber flexión. Entonces, en ese caso, esos momentos flectores, fíjense que se pueden distribuir como se observa acá. Obviamente, podemos hacer un análisis mucho más elegante de distribución de rigideces y todo esto. Incluso se puede hasta modelar y jugar un poco con esto, pero realmente en la práctica muchas veces el proyectista dice, mira, estas vigas tienen la rigidez suficiente para absorber la mitad del momento y la mitad del momento, porque claro, lo verifico, lo calculo, chequeo su sección con su acero de refuerzo y puedo validar esta información. Y el pilote entonces se diseña únicamente a carga axial y se puede utilizar una proporción de momento pequeña. Muchas veces yo lo que hago es, mira, trabajo con el 50% de ese momento para verificar el comportamiento de las vigas y el otro 50% lo utilizo en la respuesta igual del pilote, de manera de que no le doy toda la responsabilidad a las vigas, sino que evalúo un poco cómo se comporta este elemento de igual manera. Pero esto es interesante porque son los criterios que hay que tener cuando dimensionamos, cuando ponemos ahí el pilote y ya luego viene todo un proceso de análisis y diseño. Y bueno, ya esos son cosas que podemos, imagínense, poner en práctica en nuestros proyectos, edificios, puentes, etcétera, para ya afinar esas dimensiones y entender qué es lo que está ocurriendo a nivel de respuesta. Ya cuando llegamos a grupos de pilotes convencionales, bueno, pueden tener diferentes configuraciones.
Realmente estas configuraciones son muy variables. Acá les doy simplemente unos esquemas clásicos de como que algo que se utiliza mucho en la práctica, pero bueno, dependiendo del proyecto también pueden haber geometrías diferentes a nivel de pilote. Y ya luego que tenemos garantizado la estabilidad del sistema, ahora me voy a resolver un problema estructural. Ahora voy a trabajar con, recuérdense, tengo que una columna enterrada, tengo un elemento que está trabajando a carga axial, a momento flector y a cortante. Quiere decir que yo tengo que garantizar unas capacidades nominales que sean mayores a las capacidades últimas, porque estoy hablando de un diseño basado en el RFD, estoy trabajando con acciones mayorada o factorizada. Entonces, muchas veces surge la pregunta, oye, ese es un problema que yo siempre tenía en la práctica, que los pilotes, el geotécnico me habla de un factor de seguridad y me dice que el factor de seguridad de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, pero yo cuando voy a diseñar estructuralmente trabajo con estado límite de agotamiento resistente, trabajo con LRFD. Es muy cierto, esto ha sido el gran conflicto geotécnico estructural en el área de cimentaciones, tanto superficiales como profundas durante muchos años, pero ya los códigos también nos permiten irnos o por una vía o por la otra. Lo que tradicionalmente hacemos, si está reportado todo en ASD, bueno, es que se garantiza la estabilidad del pilote, se garantiza su estabilidad ante cargas verticales, laterales, momentos, etcétera. Se entiende cómo funciona la cimentación a nivel de asiento. Si estamos de acuerdo a nivel estructural, bueno, ahora vamos con, y hago la representación acá de diagrama de interacción, pero obviamente también esto lo podemos hacer con un software, con cualquier herramienta, y ya ahora garantizamos que mis solicitaciones factorizadas estén dentro de la región aceptable, por debajo de los valores nominales, para saber entonces que eso está funcionando de manera adecuada, a nivel estructural. A mí siempre me gusta mencionar los diagramas de interacción adimensionales. Yo sé que esto mucha gente lo ve como vieja escuela, eso ya no se usa porque yo trabajo con el SAP 2000, que entonces yo modelo todo exacto allí y allí me lo calculo exacto, sí, pero es que cuando yo estoy haciendo un proyecto y quiero hacer una estimación de un diámetro de pilotes o de una cuantía de acero, esto es excelente, es infalible porque podemos entrar perfectamente con la data geométrica de la cimentación y rápidamente determinar la cuantía esperada. Que luego puedo refinar esto con una herramienta de cálculo, sí, obviamente lo haremos, pero siempre les digo que no perdamos esto, porque esto es lo mismo que cuando yo hablo de diseño estructural, cuando hablo del predimensionado, que ya se perdió, pareciese que es una palabra que hasta va a desaparecer, el predimensionado, porque ahora es variar dimensiones hasta que se ponga azul. Dele hasta que se ponga azul. Dele hasta que se ponga azul. Ya se puso azul, ya funcionan. A mí no me gusta eso, realmente no tiene ningún sentido. Entonces realmente sí, es tener un dominio de cargas, de acciones, de comportamiento esperado, fijar, y con el software calibramos y afinamos, ¿ok? Eso siempre será mi recomendación. Y tenemos una excelente noticia para aquellas personas que se enfrentaron a eso que les mencionaba, a ese conflicto de que voy a la 6318 y no me dice nada, y luego me voy a la guía de construcción de pilotes del año 2012 y me dice otra cosa, pero voy a la ACE y me dice otra, y voy a mi norma local y me dice otra cosa. Es todo un conflicto que había con estas normas. Bueno, desde la nueva edición del ACI 318, existe un perfecto acople entre ACI 318, AC7, ACI 543, esta que está acá, y el propio IBC en relación al diseño de cimentaciones profundas. Ahora estas normas hablan el mismo lenguaje. Entonces, fíjense que me permito leer unas cosas acá importantes. Fíjense, las revisiones y adiciones al código son tomadas directamente de la provisión más actual y relevante derivada del ACE 7 2016, y ahora acaba de cambiar a la nueva ACE, pero ojo, esto permanece exactamente igual. Las nuevas provisiones para pilotes de concreto prefabricados fueron desarrolladas a partir de las recomendaciones de la PCI y que ya habían sido publicadas en el 2018 por el IBC. Las ediciones anteriores de la ACI 318 no incluían las limitaciones de carga axial para cimentaciones profundas. El ACI 318 del 2019 adicionó nuevos requisitos para carga axial permisible para cimentaciones profundas que son consistentes con los requerimientos de esfuerzos permisibles del IBC. Esta primera parte lo que nos indica es que yo me voy a la ACI 318. Él me hace referencia a unas combinaciones de cargas de servicio que provienen del AC7, y fíjense que yo puedo perfectamente utilizar el AC318 para evaluar una resistencia a la compresión permisible.
permisible, o sea que estoy hablando de esfuerzos permisibles, o sea que hago mi validación estructural. Ojo, el rollo geotécnico ya terminamos, eso ya está listo, eso está garantizado, ya tenemos profundidad y tenemos diámetro garantizados desde el punto de vista geotécnico. Ahora estamos en el rollo estructural. Entonces, ahora podemos hacer la validación acá de estas capacidades admisibles. A partir de estas acciones de servicio estoy aplicando filosofía ASD. ¿Está contemplado el ASD por el A6318? Sí, está contemplado y aquí lo vemos. Y está perfectamente alineado con lo que dice el propio IBC. Listo, primer punto. Pero alguien dice, ¿pero qué pasa si yo quiero considerar la acción sísmica y quiero trabajar con mis coeficientes o con mi combinación de acciones gravitacionales más acción sísmica? Bueno, fíjense lo que nos dice por acá. El diseño por resistencia, ahora estoy hablando de LRFD, de acuerdo con esta sección, se permite para todos los miembros de cimentaciones profundas. Maravilloso. El diseño por resistencia de miembros de cimentaciones profundas debe realizarse de acuerdo con 10.5, utilizando los factores de reducción de resistencia para resistencia a la compresión de la tabla 13432. Esa es esta que está acá, y acá están los coeficientes de reducción para diseño por resistencia, es decir, cargas factorizadas. Esto es para carga axial sin momento. Y luego los factores de reducción de resistencia de la tabla 2121, esta que tengo acá, para tracción cortante, fuerza axial y momentos combinados. De manera entonces que tengo las dos. ¿Es solo carga axial? Trabajo con estos coeficientes. ¿Es momento cortante, carga axial, todo combinado? Trabajo con la tabla 2121. Entonces eso sería efectuar el diseño por resistencia de mis cimentaciones. O sea que es perfectamente válido. Fíjense que esto es un concepto que dice, oye, es que esto es meramente estructural. Sí, pero es que ya el geotécnico lo puede indicar perfectamente, sin mayor inconveniente. Además, nos dice algo interesante, y es el acople que les decía, que el diseño por resistencia de miembros de cimentaciones profundas se discute en el A6543, que era este documento de pilotes que les mostraba al comienzo, que el conflicto que tenía en la práctica, yo lo recuerdo mucho, es que cuando uno abría este documento, primero que dice guía para el diseño, manufactura e instalación de pilotes de concreto. Entonces adentro había una cláusula que decía yo no soy norma. Claro, porque esto es realmente el código. Entonces los proyectistas entraban en conflicto y decían, sí, muy bien, el documento del ACI, pero es que no es norma. Yo necesito que me lo diga la norma. Bueno, acá está. Y ahora todo esto está acoplado, todo está alineado y el problema está resuelto. Y ahora hay un avance interesantísimo, siempre lo menciono porque este era otro conflicto en la práctica. Yo no sé cómo es en las diferentes regiones de los asistentes a este seminario, pero en muchas regiones existe la tradición de entregar la cimentación a la empresa a cargo de ejecución de los pilotes. Lo llaman en muchos sitios el pilotero. La empresa de piloto, la persona que va a efectuar la construcción del pilote. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que siempre me pareció un poco chistoso, y no es chistoso, realmente irónico, el que estuviésemos matándonos en un super diseño estructural y yo sé hacer pushover y análisis dinámico no lineal y las uniones las hice con el último ISC y tengo un modelo en elemento finito que te muere si te lo muestro. Pero resulta que el pilotero decidió meter un pilote de 50 centímetros con acero hasta la mitad y una cuantía que no sabemos de dónde salió. Y entonces, si ustedes hiciesen un análisis de eso completo, se darían cuenta que el punto débil de la estructura es la cimentación y que todo el trabajo que está hecho encima no sirve, porque realmente la cimentación viene a ser el punto débil de ese proyecto en particular. Entonces, ocurre algo interesantísimo. Y es que ahora en el capítulo 18 de estructuras sismorresistentes se contempla una tabla que está fenomenal para fijar valores que siempre fueron de mucha discusión. La cuantía de refuerzo longitudinal, la longitud del refuerzo mínimo del pilote. Sí, se puede hablar de ese tercio, de ese medio, pero para ciertas categorías de diseño sísmico. Para que esos casos donde tenemos suelos clase E o clase F, y cada quien puede hacer su equivalencia de esto con sus respectivas regiones, pero me refiero a terrenos con velocidades de corte en el orden de 180, 200 metros sobre segundo, bueno, fíjense, se debe armar el pilote en toda su longitud, tal cual. ¿Okay? Eso es lo que establece. Y siempre me viene el conflicto de, bueno, pero esa cuantía, la mínima yo de 0,5, pase lo que pase. No, no pase lo que pase, porque ya el código también nos resolvió esto y nos dice, las longitudes mínimas del refuerzo, tanto refuerzo longitudinal como transversal, se basan en la suposición del que el suelo es capaz de proveer soporte lateral. Y esto a mí me encanta,
porque la 6318, claro, dice, mira, yo no puedo ir más allá, yo soy una norma de diseño estructural, ya esto es un aspecto geotécnico, y por eso es que esto yo siempre lo enseño, no enseño diseño estructural de cimentaciones, ni diseño geotécnico de cimentaciones, sino que me gusta hablar de las dos fuentes en simultáneo. Las porciones del pilote localizadas encima del terreno, típicamente en aire, en agua o donde el suelo sea incapaz de proveer este soporte lateral, las longitudes mínimas de refuerzo deben incrementarse y el miembro debe diseñarse como una columna. Ustedes no tienen idea de cuántas discusiones de proyectos tuve yo con esto, porque antes de que esto fuese publicado de esta forma en el código, realmente estas empresas de ejecución querían poner 2 barras de refuerzo, llevar el acero hasta 1/3 y resulta que era un grupo de pilotes de un puente de 28 metros de longitud por vano en una zona sísmica con 0.35G. O sea, realmente era un problema muy serio que existía y ahora esto queda bastante claro, bien explicado, bien desarrollado y creo que la idea, como quien dice, ya no las deja muy clara el código, ya no tenemos que estar asumiendo nada, sino simplemente revisar los puntos correspondientes, ¿ok? Ese es un conflicto que existe o existía principalmente en el área de edificaciones por desacople de ciertas normativas, que como les decía, creo que ya está prácticamente resuelto. Alguna que otra cosa, algún que otro conflicto que puede haber, pero son cosas más puntuales, ¿no? La norma de puente funciona totalmente diferente. La norma AASHTO LRFD realmente es una normativa sumamente extensa. Los que han trabajado con puentes saben que ir al AASHTO LRFD implica saber de estructura, de cimentaciones, de acción sísmica, de no linealidad, de un montón de cosas, porque la norma está concebida para entender que la estructura es un todo. Sí, hay un proceso de análisis de la superestructura y unas reacciones que van a la cimentación, pero al final se analiza todo el aspecto completo. Siempre digo que el ingeniero de puente realmente sabe un poco de cada cosa porque la norma está hecho de esa manera. Hay cosas que en edificaciones ocurre mucho, el famoso divorcio que yo siempre menciono. Es que yo soy geotécnico y yo no, eso de la estructura yo no, y el estructural dice yo soy de estructura y eso del suelo yo no. Yo siempre digo, bueno, pero cuando ustedes ya lograron que levitara, ¿no? Pues cuando levita la estructura y esté flotando, ahí entenderé perfectamente el por qué el estructural no se mete con el suelo y el suelo no se mete con la estructura. Si ya lograron que flotase y levitase, me imagino que no hay ningún problema. De resto, eso está todo unido, todo conectado y esa es la filosofía del código AASHTO LRFD. Lo primero que establece la normativa es que trabajamos tal cual con unas combinaciones de acciones factorizadas, trabajamos con factores de reducción sobre lo que serían las resistencias teóricas. Hablamos principalmente de esta relación. Fíjense lo que tengo acá mis solicitaciones o efecto de la solicitación. Acá tengo directamente el factor de carga. Hay un coeficiente que se le conoce como modificador de carga, que depende de la utilidad, redundancia e importancia operativa del puente. Y esto que está acá es el múltiplo de lo que sería la resistencia nominal con un factor de resistencia, que bueno, varía según el componente que estemos analizando y la situación que estemos analizando. Hoy, en el caso específico de esta sesión, me refiero al caso de pilote. Entonces, una pregunta interesante sería de dónde provienen esas resistencias nominales. Entonces, el código acá lo divide en el concepto del estado límite. Entonces, hablar del RFD implica entender el concepto de estados límite. Las personas que trabajan, por ejemplo, con Eurocódigo, es mucho más fácil acercarse a estos conceptos. Los que no están acostumbrados tienen que literalmente transformar, ok, vengo de edificaciones, voy a puente, ok, vamos entonces a hablar de el RFD, estados límites y cambian un poco la concepción. Y siempre lo menciono porque no es lo mismo un estudio geotécnico para diseño de pilotes de un edificio que de un puente, porque incluso el lenguaje cambia. Yo con esto no quiero decir que la capacidad por punto de fricción va a ser diferente, aunque el código AASHTO del RFD recomienda unas teorías y ciertos métodos particulares, pero realmente se pueden utilizar técnicas de diseño geotécnico muy parecidas o equivalentes entre sí, pero la forma en la que representamos la información cambia. Porque fíjense, yo puedo determinar resistencias nominales para el estado límite de resistencia y acá entonces para el caso de pilotes individuales en grupo tengo que determinar resistencia geotécnica en el suelo y roca, compresión axial, levantamiento, la parte estructural, si hay un problema de estratigrafías complejas, suelos duros con blandos, etcétera, problemas de socavación,
Ya luego hay otro estado límite, el estado límite asociado a eventos extremos, donde tengo que tener capacidad ante respuestas laterales, capacidad axial igual estructural, etcétera. Y esto es un lote de cálculo de resistencias nominales. Pero ya luego hay verificaciones para los estados límites de servicio. Acá controlamos los problemas de asiento, movimientos horizontales, rotaciones, asientos debido a fricción negativa, que ya es la respuesta ante el efecto de servicio, ante las cargas de servicio. Acá siempre destaco que estos movimientos, la magnitud de estos movimientos que las vamos a poder calcular, sí, realmente el tope o el máximo dependerá mucho de lo que conversemos con el ingeniero estructural. En función del tipo de puente que tengamos. No es lo mismo un puente integral que un puente con tableros simplemente apoyados. Los puentes de tableros simplemente apoyados tienden a ser mucho más flexibles y tienden a soportar muchos asientos diferenciales en el tiempo. Los puentes integrales sufren mucho los problemas de deformaciones diferenciales, ¿no? Los asientos tanto totales como diferenciales. La última AASHTO LRF del 2021, según el tipo de puente, nos da unas recomendaciones mucho más claras que las que daban ediciones anteriores y sin embargo, bueno, hay algunos valores de referencia dependiendo del tipo de puente que estemos analizando, pero obviamente es algo que nos tenemos que poner de acuerdo siempre, estructura con geotecnia. A partir de allí el código nos da dos grandes mundos, el mundo de los pilotes hincados, donde fíjense, tengo acá ese valor de resistencia teórica que mencionábamos, un coeficiente de resistencia por una capacidad nominal, y fíjense que la capacidad nominal se divide entre esa resistencia en la punta y esa resistencia a lo largo del fuste por fricción o adherencia, ¿no? La que definíamos inicialmente. Pero ¿de dónde provienen entonces estos coeficientes? Bueno, de esta tabla que está acá. Acá vamos a ver unos factores de resistencia que dependen de el tipo de ejecución, el tipo de pilote que estemos utilizando, pero siempre me gusta mencionar que, por ejemplo, en este caso, cuando analizamos un pilote hincado con métodos estáticos, depende incluso del método que estoy utilizando. Entonces, es lo que les digo, ¿no? Si yo soy geotécnico y voy a entregar un reporte geotécnico con un pilote para puentes, un pilote individual, un grupo de pilotes para puentes, y estoy haciendo un análisis de cálculo de fricción o adherencia, bueno, es porque estoy aplicando entonces el método alfa, ok, porque el factor de resistencia es diferente. ¿Okay? Si el método es beta con alguno de estos autores, con Skempton, etcétera, entonces el coeficiente cambia. Y si es el método lambda, vuelve a cambiar el coeficiente. Entonces, el reporte de la data vuelve a ser diferente. De igual forma ocurre si estoy trabajando con SPT según Meyerhoff y así sucesivamente. ¿Eh? Entonces, fíjense que son factores que dependen de la colocación y depende también del control de calidad que se esté utilizando en el proceso de ejecución del pilote. Si hablo del pilote rotado, los pilotes excavados, fíjense entonces, el concepto original es el mismo, punta fricción, y hay unos coeficientes a la punta y a la fricción, y esos coeficientes también dependen de la metodología que se utilice. AASHTO es muy pro Rees, ¿ok? O'Neill y Rees. El AASHTO se inclina mucho a las teorías de O'Neill y Rees. De por sí, una de las metodologías que siempre menciono en clase, después que discuto las que típicamente conseguimos en la práctica, porque estamos muy acostumbrados a lo que vemos en el Brajadás y a los textos clásicos de geotecnia, etcétera. Pero el profesor Rees tiene una ecuación, pero que es una tontería literal, porque es que es una fórmula empírica que sacó después de muchos ensayos de pilotes rotados, que si la aplicamos rápidamente obtenemos la capacidad esperada en el pilote. Y literalmente tiene muchísimo respaldo porque es una ecuación que se deriva de todos esos comportamientos que les indicaba anteriormente. Entonces, bueno, basado en eso, hay un factor de resistencia que cambia dependiendo de la metodología que estemos utilizando en la evaluación. En este caso, para pilotes rotados, como se pueden dar cuenta, Rees y O'Neill están allí como protagonistas en la gran mayoría de los métodos. ¿Okay? Otro aspecto interesante que destaca el código AASHTO es que, bueno, hay mucha importancia a lo que es el efecto de grupo, tanto ante cargas verticales como laterales. Y hay un punto que yo no lo he visto en otro conjunto de documentos o normativas, sino en las que están relacionadas con puente, que tiene que ver con la presencia del cabezal. Entonces es interesante porque si ustedes van a los textos clásicos de geotecnia, van a conseguir unos factores de reducción de efecto de grupo que depende de la distancia. Entonces hay unas ecuaciones empíricas y hay unos métodos súper clásicos que conseguimos por ahí, el Siller-Kine y muchos otros ahí, donde aplicamos una ecuación para llegar a esos valores. Pero resulta que
según investigaciones más recientes, de años más recientes, vamos a conseguir que sí, el espaciamiento es la variable de entrada, pero resulta que se habla de el contacto del cabezal con el terreno. Entonces, cuando hay contacto del cabezal del grupo en contacto directo con el suelo, fíjense que los factores de reducción pueden llegar a ser incluso 1. Y esto es un punto interesante porque alguien dice, bueno, pero es que yo hice un análisis de socavación o el hidráulico me entregó un análisis de socavación. Siempre aclaro que en la socavación ni el geotécnico ni el estructural lo desarrollan, a menos que el geotécnico tenga una línea de acción hacia la hidrología. Sería un caso especial, pero por lo general esto viene en el estudio hidráulico o hidrológico. Bueno, y yo tengo una información de que se esperan socavaciones ahí. Entonces en ese caso puede que esta condición de contacto no ocurra. Entonces cambia lo que sería el factor de reducción por efecto de grupo y ya puede ser un valor menor. ¿Okay? Entonces, fíjense, este tipo de cosas interesantes porque son cosas que destaca la documentación derivada del análisis de puente. Y como le he dicho anteriormente, en la AASHTO obviamente hay un tratamiento muy completo de lo que es la respuesta del grupo de pilotes ante las cargas de servicio, me refiero específicamente al cálculo de asientos, y a mí estas gráficas siempre me pareció muy interesantes porque es trabajar con el concepto de la cimentación equivalente. Entonces, dependiendo de las combinaciones de suelos que tengamos, se calcula una profundidad equivalente y vamos a tener un área imaginaria sobre la que actúan todas estas cargas para transformarlas en tensión y a partir de esa línea se producen las deformaciones. A partir de ese incremento de esfuerzo sobre el terreno se producen estos asientos que obviamente es un insumo que se debe reportar también en el proceso de diseño para saber si ese grupo de pilotos realmente funciona o no. Fíjense que el código nos lo resuelve para las diferentes condiciones y obviamente también con las herramientas vamos a poder analizar todos estos casos. Otro aspecto interesante del código AASHTO LRFD tiene que ver con la fricción negativa. Esto en el código lo van a conseguir como DD, simplemente la reducción a la palabra down drag. Es ese efecto que busca como jalar el pilote hacia abajo por diferentes razones. Puede ser por la presencia de un material de relleno construido posteriormente, por un cambio de esfuerzos efectivos, por un proceso de aplicación de carga en las adyacencias del proyecto. Hay muchas razones por las que se puede producir esto y obviamente son cosas que se deben estimar en el proceso de análisis. Y lo interesante de esto, y a lo que hago referencia principalmente, es que sí, obviamente tenemos que tomarla en cuenta y diseñar esa carga adicional por fricción negativa para evaluar la capacidad del pilote. Puede que sin fricción negativa el pilote cumpla y con fricción negativa resulta que no cumple. ¿Okay? O sea que realmente pueden pasar las dos condiciones. Pero a lo que me gusta hacer referencia acá es que la fricción negativa, incluso desde el punto de vista de análisis, entra en el proceso de factorización de carga. Entonces fíjense que yo hablo de una resistencia que debe ser suficiente para soportar las cargas actuantes, como se observa acá, y que debe superar entonces esos problemas geotécnicos donde entra la fricción negativa a través de un proceso de hincado, por ejemplo. Esto también puede ocurrir en pilotes rotados, pero hago referencia acá al caso hincado. Y fíjense que atravesando esa zona de fricción negativa, yo llego a un punto de empotramiento en donde yo tengo que garantizar esta resistencia. Pero existe un coeficiente por el que yo un factor por el que yo multiplico dicho valor de fricción negativa y la tomo en cuenta en el proceso de análisis. O sea que es un aspecto de muchísimo interés en el análisis de cimentaciones profundas. ¿Por qué? Bueno, porque los puentes ¿dónde van los puentes? Donde los necesitamos. ¿Dónde necesitamos los puentes? En los sitios peores a nivel geotécnico. Obviamente estoy generalizando, pero es que el 99% de los puentes, perdón, caen en una zona que son terribles desde el punto de vista geotécnico. Entonces, es una consideración de análisis de muchísimo interés. Y luego llegamos al caso de la licuación, otro problema típico que también el código le presta mucha atención. ¿Por qué? Porque, y siempre hago esta aclaratoria, esta aclaratoria la hago de un tiempo para acá, porque cuando hablaba de este tópico, muchas personas me comentaban, oye, ¿por qué tú hablas de pilotes en suelos licuables si realmente
debería aplicarse una técnica de mejoramiento y punto. ¿Por qué hablas de eso? Bueno, porque el primer punto es que hay mucha evaluación de puentes existentes en el pasado, en sismos muy famosos, que ya los tienen acá y que todos ustedes conocen, donde hubo evidencia de mecanismos de falla en pilotes debido a procesos de licuación. Esa es la primera acotación. Y van a conseguir 1 millón de papers en la web donde van a conseguir los problemas de licuación de los pilotes en Alaska, en Japón, en Costa Rica, en Kobe, etcétera. En muchas zonas donde hubo evidencia de pilotes que fallaron por problemas de licuación. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si mi puente va al lado de un lago, al lado de un río, en una zona del litoral donde una técnica de mejoramiento es increíblemente compleja, que el proyectista debe tener en cuenta el que se pueda generar el proceso de licuación, de manera que la investigación geotécnica apunta hacia analizar el terreno desde el punto de vista de licuación, pero no solo eso, analizar la respuesta de los pilotes individuales y en grupos ante un proceso de licuación. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer, el código lo contempla y existen metodologías para hacer este tipo de análisis. Es interesante porque a partir de esta metodología va a haber una incidencia en el diámetro del pilote, en el armado, en las zonas de refuerzo, y hay consideraciones especiales del código para los pilotes ubicados en zonas donde puede existir licuación. Esa es la razón por la que este aspecto no debe quedar fuera y no debemos decir simplemente, bueno, lo que hay que mejorar el terreno. No, porque es que hay terrenos que son sumamente complejos, sumamente complejos. Voy a tener un puente que va a cruzar un lago y como hablamos ahí de mejoramiento, sería sumamente complicado. Obviamente que si tengo un edificio en una zona urbana donde puedo instalar columnas de grava o tengo el espacio suficiente para hacer compactación dinámica y no le voy a dañar ningún edificio a nadie y este tipo de cosas, bueno, obviamente sí, en esa zona lo más sano es hacer un mejoramiento y no lidiar con este problema. Pero en el caso de puentes, muchas veces es una consideración importantísima del proyecto y hay que analizarlo con mucho detalle y deben trabajar de la mano del geotécnico con el estructural para poder determinar esas acciones esperadas en el proceso de respuesta. Acá intervienen efectos inerciales que provienen de la estructura y efectos cinemáticos importantísimos que se desarrollan de lo que es la interacción del registro sísmico o la acción sísmica interactuando con el grupo de pilotes. Y finalmente, entonces, llegamos a nuestro plano de detalle, donde obviamente si todo esto es el resultado de haber efectuado todo este análisis para, por ejemplo, los apoyos centrales del puente, los estribos, bueno, y los diferentes componentes que pueda tener nuestra estructura. ¿Está bien? De manera entonces que ese es el recorrido general. Obviamente siempre todo esto hay detalles, hay cosas particulares de cada situación, de cada escenario que me gusta destacar. Y con eso dicho, déjenme entonces que abro por acá unas herramientas adicionales que quiero mostrarles para que podamos visualizar algunos ejemplos interesantes. Fíjense, esto que está acá es la, vamos a esperar a ver, ahí ya creo que lo ven ya, sí. Esto que está acá es la herramienta Geo5. La herramienta Geo5 se caracteriza por estar dividida por módulos. ¿Okay? El que no conoce el software, es un software que está dividido por módulos, me permite diseñar segmentaciones superficiales, profundas, elementos de contención. Puedo modelar el terreno en 3 dimensiones. Adicionalmente, si alguno estuvo en el seminario pasado también, sabrá que, y en otros seminarios que hemos dictado en esta área, sabrá que podemos modelar en 3D un terreno. Y con esa información de los SPT y los CPT, yo puedo llevarme la data a diseñar diferentes tipos de cimentaciones, contención lateral, estabilidad de taludes. Una herramienta muy, muy versátil. Trabajo con ella ya desde hace prácticamente 8 años y he tenido la oportunidad de utilizarla en proyectos. Y esa es la aclaratoria que hago. Esto es una herramienta para hacer proyectos. ¿Okay? ¿Y por qué lo digo? Porque por lo que le explicaba al comienzo, ¿no? Los proyectos ¿para cuándo son? Para mañana. O sea, un proyecto de 1 año, eso puede que dure 1 año, pero eso nos enteramos después. Pero siempre son para mañana. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente necesitamos algo que sea fácil de utilizar, fácil de modelar y todo esto. Entonces, el tema de pilotes sometidos a cargas laterales siempre llama mucho la atención y algo interesante de esta herramienta es que podemos combinar el análisis de cargas verticales con cargas laterales y fíjense, puedo tener esa curva carga asiento que les mencionaba
al comienzo de la presentación. Entonces, fíjense, si me voy acá a la configuración, yo puedo, bueno, establecer una configuración particular. Acá a nivel estructural, estoy trabajando con la 6318. A nivel de diseño, fíjense, he dejado la metodología ASD, pero puedo trabajar perfectamente con estados límites o con Eurocódigo, por ejemplo, sin mayor problema. Y tengo acá también diferentes técnicas, métodos para efectuar el análisis geotécnico del piloto en condiciones drenadas o en condición no drenada. Fíjense que tengo la curva carga-asiento por el método de Paulo. También lo podemos hacer de forma no lineal, con esta metodología que incorpora la herramienta. Y la respuesta lateral la estoy haciendo por curvas Pellén, pero realmente también, si alguien quisiese irse solo por resistencia, trabajaría con el método de Brooms. El método de Brooms ya no suena tanto en la práctica porque no tiene la versatilidad de controlar la deformación como si lo hacen las curvas Pellén, de manera que podemos siempre tener la relación tensión-deformación. Como estoy trabajando con ASD, he asignado acá unos factores de seguridad, a compresión, a tracción, y ya luego a nivel de cargas laterales tendremos que ponernos de acuerdo con esa tolerancia de desplazamiento lateral. Uno de los aspectos interesantes, bueno, acá estoy trabajando con la solución analítica. El método de Spring me permite modelar esto, pero con resortes. Ya se lo voy a mostrar con un ejemplo más interesante. Y puedo hacer el análisis con drenaje o sin drenaje. La mecánica de suelo se divide en dos grandes mundos. La clásica, entre lo que es la respuesta del terreno en condición drenada y en condición no drenada. Cuando estamos en los casos intermedios, bueno, hay que sentarse a evaluar, analizar y buscar una solución media. Bueno, ahí hay que aplicar criterio ingenieril. Pero lo que conseguimos a nivel de ecuaciones está en el mundo de los materiales drenantes o de la condición no drenada. Este ejemplo en particular, estoy trabajando con la teoría de Matlock y Rees, que es lo que conocemos como la solución elástica. La solución elástica que me permite calcular la respuesta del pilote ante cargas laterales. Fíjense que él habla acá de un módulo KH, de manera de que ese KH es un valor que, si me voy al terreno, estoy trabajando acá con una arena uniforme, yo he dado acá un módulo de compresibilidad horizontal. Si yo doy clic acá, siempre explico que una de las cosas que más me gusta es que el concepto de la caja negra no existe acá, porque si tenemos alguna duda con alguna variable, hacemos clic y entendemos lo que está ocurriendo internamente. Está multiplicando ese N sub H por la relación Z entre D. Z es la profundidad de interés a medida que bajamos en el pilote y el diámetro del pilote, tal cual. Entonces, partiendo de esa relación, bueno, yo he dado acá un valor de referencia para ese terreno y fíjense, tengo acá unas cargas. Acá tengo unas cargas axiales, unos momentos y unas cargas horizontales. Luego tengo acá la geometría del pilote, un pilote en hormigón que es rotado. Fíjense, puedo trabajar también con pilotes hincados o de hélice continua, una sección circular, un diámetro, una longitud. Y bueno, puedo ya cambiar el material con el que estoy diseñando, de igual manera asignar niveles freáticos y puedo trabajar con diferentes etapas de diseño también. De manera que una de las cosas que yo hago mucho es que, bueno, el pilote sin sismo, el pilote con sismo, el pilote con problemas de debilitación del terreno y así sucesivamente, debilitamiento del terreno, etcétera. O sea que en cada etapa podemos jugar un poco con las condiciones de carga. Entonces, lo primero que nos reporta acá es la capacidad vertical. Estoy trabajando con una carga axial sumamente baja, el factor de seguridad está sobrado, o sea que no hay ningún problema ante cargas verticales. Estoy aplicando la metodología del Naval Facility de los Estados Unidos. Y fíjense entonces que vengo a la curva tensión-deformación. ¿Qué me dice la curva? Lo que veíamos antes. Fíjense que si yo veo acá en el detalle, me da entonces los parámetros con el que se ha construido la curva para entender que para los diferentes niveles de asiento que está acá, estos son los valores que se están desarrollando de capacidad. Entonces ustedes tendrán que validar según la carga de servicio actuante, según las condiciones de carga actuante, cómo está el valor de carga que se está reportando en función de las capacidades máximas que han obtenido con la metodología que sea. En este caso, la del Naval Facility, que de igual forma, como les digo, pueden utilizar otras sin mayor inconveniente. Y luego llegamos al análisis de cargas laterales. Y fíjense que está interesante porque acá él hace el análisis del pilote como un elemento de flexo-compresión, como lo hemos definido originalmente. Estoy aplicando acá obviamente el código ACI 318. Tengo acá la evaluación cortante, flexión. Acá le podemos decir, bueno, dame el efecto máximo. Ahí lo tenemos. Y bueno, fíjense, acá están mis diagramas de desplazamiento, cortante y momento. Como esta es la solución elástica de Matlock y Rees para arena, fíjense, es un coeficiente que se incrementa con la profundidad. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo decíamos antes. Si yo me voy acá a suelos y pido
la información, obviamente esto aumenta con la profundidad. Eso es lo que hace que ese módulo de elasticidad que yo les explicaba al inicio, obviamente se incrementa fuertemente con la profundidad. Obviamente ese coeficiente de balasto cambia con la profundidad y tengo esta respuesta. Esto lo vamos a conseguir también en textos clásicos como el Bowles, el Brajada, nos habla un poco de esta metodología, de este comportamiento. Esto es equivalente a lo que ocurre en una herramienta como el Pile. Bueno, vamos a verlo. Yo en el Pile me he traído entonces, vamos a verlo acá, he traído la misma información, el mismo pilote con el mismo diámetro, la misma longitud, de manera que me he traído la misma data. Vamos a ver qué más tenemos acá. Las opciones de carga son las mismas que estoy utilizando allí en Geo5. Sin embargo, la forma en la que él me está pidiendo la data es diferente. Él me dice, bueno, ¿con qué vas a trabajar? Bueno, con el modelo de la arena de Reese y le he dado una longitud completa del terreno y a partir de allí le he dado simplemente el peso unitario del suelo y el ángulo de fricción. Y él automáticamente me está resolviendo el problema. ¿Por qué? Porque él tiene modelado la construcción de la curva PY completa para cada profundidad del suelo. Es un análisis diferente al de Geo5 y por eso la data que requiere es una data que vamos a obtener de cualquier estudio técnico, pero fíjense entonces que si ya yo tengo eso en cuenta y ejecutamos el análisis, vamos a correrlo acá, fíjense entonces lo que obtenemos. Tengo acá mis gráficas, vamos a agrandar esto un poco. Y fíjense entonces, de flexión, estamos en el orden de los, ¿cuánto es esto? 3 veces, ¿no? 2.5 milímetros. Si me vengo a Geo5, bueno, acá teníamos 2.55, perfecto. Vamos a ver qué más hay por acá. Los momentos, bueno, fíjense, acá estamos 100 y algo, por acá estamos un poco por debajo de 0. Bueno, vámonos al de Geo5, acá estoy en el orden de, vamos a ver, 100 acá, menos 5, y fíjense este valor pequeñito que está acá, obviamente es un tema de signos, dependiendo de la convención que signos estemos utilizando, pero fíjense que estamos de 100 a este valor de empotramiento que está aproximadamente entre 9 y 10 metros de profundidad, vamos a verlo acá, fíjense, estamos acá, entre 9 y 10 metros de profundidad, el cortante va de 50, el actuante en el tope, a este número que está acá, que está por debajo de 20, o sea que si me vengo a Geo5, estoy de 50 a 28, equivalente a lo que hemos obtenido en el Pile, o sea que la información está equivalente, hemos obtenido el mismo resultado. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo acá? Bueno, que si yo le pido a esto las curvas PY, fíjense lo que él me está reportando, él me está diciendo, bueno, yo para los primeros metros, para los primeros metros de profundidad, estoy trabajando con esta curva PY. A mayor profundidad, la curva PY va cambiando. Fíjense que es una curva que tiene una linealidad hasta cierto punto. Ya luego comienza a acercarse a una línea recta, o sea que es un comportamiento más de tipo elastoplástico, ¿okay? O elasto perfectamente plástico, como lo conseguimos en algunos textos. Pero fíjense entonces que sí, para deformaciones muy pequeñas, las que tenemos acá, realmente esto es lineal y por eso se acerca mucho a la solución elástica. Es lo que haríamos con la metodología que típicamente conseguimos en los textos de geotecnia. Y es una de las cosas interesantes a diferenciar dependiendo del tipo de proyecto que deseemos desarrollar. Otra cosa interesante que vemos en herramientas como esta es que, bueno, yo puedo utilizar esta función donde me da la deflexión en el tope del pilote para diferentes longitudes de pilote. Entonces, claro, tendré mayor deflexión para un pilote cortico y ya a medida que llego a, digamos, no sé, 9, 10 metros, es que ya logramos reportar ese desplazamiento en el tope y ya podemos decir que es estable. O sea que un punto interesante de esta gráfica es que podemos decir, bueno, ese pilote debería tener más de 10 metros para garantizar un desplazamiento no mayor a los 2.5 milímetros que hemos dicho anteriormente. ¿Okay? Otra forma de representar acá los resultados son un poco, como quien dice, no tiene el mismo toque visual de Geo5, es muy diferente, pero bueno, acá vemos un poco lo que son las fuerzas, las cargas, lo que serían las diferentes magnitudes de solicitaciones, las deformaciones, y si subo acá, voy a conseguir los valores de capacidades nominales. Vamos a ver si los consigo por acá un poco más arriba, acá está, ¿ves? Tengo según las cargas axiales, los momentos nominales para diferentes factores de resistencia. ¿De qué depende? 0.65, 0.75, 0.90. Bueno,
del nivel de confinamiento que está dando el acero de refuerzo transversal, de la condición que estemos utilizando según el código A6318. Por ejemplo, las ligaduras típicamente podemos asumir 0.65 por el lado de la seguridad, sin embargo las espirales garantizan un mayor confinamiento y el coeficiente de resistencia cambia. Y a partir de allí tenemos las resistencias últimas, que obviamente nuestras solicitaciones deben estar por debajo de estos valores, pero las capacidades nominales deben ser mayores a las solicitaciones últimas. Pero el punto, como les he dicho, importantísimo a verificar es esa deflexión lateral del pilote, que nos tenemos que poner de acuerdo con el aspecto estructural. Si hemos visto esta respuesta y la tenemos clara, bueno, surgiría la pregunta interesante. Bueno, ¿qué pasa si la carga es mucho mayor y llevo esto más bien a una condición de no linealidad? Vamos a suponer que yo hago este análisis ahora para una condición de carga mayor. Vamos a revisarla. Vamos a chequear acá. Vámonos a esas cargas y fíjense, ahora tengo una fuerza lateral de 300 kilonewton, algo así como unas 30 toneladas, y un momento flector de 200 kilonewton metro, algo así como unos 20 toneladas por metro, y la carga axial ahora es de 50 toneladas. Entonces, en ese caso, cuando ya yo reporto esa deflexión lateral, bueno, obviamente aumentaron las cargas, ya no son el valor que teníamos en GEO5, que era de ¿cuánto? De 2.5 milímetros, sino que resulta que ahora en esta condición de carga elevada estoy en el orden de, ¿cuánto acá? 4 y algo centímetros, ¿no? 4.5 centímetros, algo así. Si esta misma condición de carga yo me la traigo acá, me la traigo a GEO5 y ahora utilizo esos mismos valores acá y me vengo acá, voy a conseguir diferencias. Voy a conseguir diferencia en el desplazamiento. A nivel de solicitaciones, los valores se van a parecer bastante, pero a nivel de desplazamiento va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque la condición de rigidez que estoy dando acá es una condición de rigidez lineal para una condición elástica. Mientras que acá el software está tomando en cuenta una curva PY, que es una respuesta de tipo no lineal, tal y como se observa acá, y que ya lo hemos indicado antes, pero acá, ¿ven? Fíjense, acá hay una variación de la curva PY dependiendo de los niveles de carga y dependiendo de la condición que he asignado a este problema en particular. Entonces, son cosas que hay que ponerse de acuerdo dependiendo de los niveles de formación esperada, de los niveles de tensión que tengamos en nuestro proyecto. Y a partir de allí siempre surge la pregunta, oye, pero es que yo soy estructural, esto es muy geotécnico, yo no trabajo con esto, etcétera. Claro, las personas muchas veces quieren decir, yo quiero hacer esto mismo en SAP 2000. Entonces, bueno, ¿qué hay acá en SAP 2000? Bueno, yo le hago clic en este resorte y tengo un valor acá. Hago clic en este resorte y tengo un valor acá. Hago clic en este resorte y tengo otro valor acá. ¿De dónde provienen esos valores? Bueno, si yo me vengo acá a GEO5 y le digo a GEO5 que me muestre los resultados, vamos a pedir acá la salida del documento y bajo, vamos a bajar acá, vamos a ver qué tengo por acá. Fíjense que lo pasé, perdón, vámonos acá, muy bien. Acá, perfecto, sí que lo he dejado acá. Fíjense, acá está el coeficiente de balasto, que ya hemos dicho, va cambiando con la profundidad. Recuérdense, NH por Z entre el diámetro. Tengo el desplazamiento, que están los 2.5 milímetros. Que tengo acá las tensiones y tengo los momentos para un determinado caso de carga. Obviamente esto lo va a reportar para los diferentes casos de carga que tengamos en el problema. Si yo tengo la relación tensión-deformación, es decir, tengo tensiones y tengo deformaciones, yo puedo rápidamente estimar el resorte. ¿Qué es la fuerza elástica? K por X. ¿Qué es el resorte? La fuerza entre la deformación esperada. Si yo me trabajo esos valores para asignar la magnitud de cada resorte, ahora yo puedo decirle acá, bueno, mira, muéstrame, vamos a correr esto, vamos a correr este análisis. Y le voy a decir ahora que me muestre estos resultados. Bueno, fíjense, este valor en momento de 108, vamos a verlo acá en GEO5 para la comparativa. Bueno, es el valor que tengo acá en 106. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, vamos a pedir el cortante, por ejemplo. Vamos a pedir acá las fuerzas de corte. Y cerramos. Bueno, fíjense, arranco en 50 y me vengo acá a un cortante máximo de aproximadamente unos 28.5, algo así. Si me vengo acá a GEO5, bueno, acá está, 28. ¿Okay? De manera entonces que se puede reproducir el mismo comportamiento conociendo la rigidez del pilote. Ahora,
¿Cuál es la conclusión de esto? Yo estoy en el proceso de diseño geotécnico, necesito las magnitudes de las cargas esperadas en el proyecto, esto es un dato estructural, puedo hacer mi tratamiento geotécnico para poder estimar esta respuesta, puedo suministrar esta data para que el estructural pueda perfectamente modelar esto. Alguien dice, yo no lo quiero hacer así, lo quiero hacer no lineal, como lo reporta de repente el PAEL. Bueno, no hay ningún problema, acá está la curva. ¿De dónde sale esta curva? Bueno, si yo pido el reporte y me vengo a la curva PY de cualquier profundidad, esta que está acá, por ejemplo, aquí están los valores de formación, presión. Con estos valores de formación, presión me los llevo al SAP 2000, que dice, pero es que es una lista de valores, no es un único resorte como tienes asignado actualmente en SAP 2000. Bueno, no hay ningún problema. Nos venimos acá, hacemos un link property, vamos a desbloquear esto acá. Me vengo al menú definir, me vengo al section property, hago un link property, agrego una nueva propiedad, me voy a la dirección de interés, por ejemplo esta, pero tengo que decirle que es un resorte tipo multilineal elástico y lo analizo como no lineal. Me vengo acá y doy mis pares de valores, fuerza, desplazamiento, y fíjense que puedo obtener una curva equivalente a la PY. Lo que ocurre es que tiene que ser una curva para cada profundidad. Hago un primer resorte, hago el segundo, hago el tercero y así sucesivamente, y puedo ya luego empujar este pilote lateralmente, y si utilizamos el mismo nivel de carga que estoy utilizando acá, me tiene que arrojar las solicitaciones tal cual como lo hemos hecho con el resorte convencional. Pero el resultado tiene que ser exactamente igual, tiene que ser el mismo. Entonces, fíjense que es importantísimo la interacción entre los dos profesionales para que el análisis sea el adecuado y para que el estructural pueda recibir la data como debe recibirla para poder desarrollar el proyecto. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un caso, por ejemplo, de grupos de pilotes? Bueno, acá les decía que hay una opción en el módulo de Geo5 de trabajar con el método de Spring. El método de Spring permite modelar ahora el pilote o el grupo de pilotes en elementos finitos. Entonces, este que está acá es un grupo de pilotes de un estribo de puente, de un proyecto real que tengo adaptado para explicarlo dentro del diplomado. Y fíjense entonces que en este caso, obviamente, bueno, tenemos unas cargas actuantes. Fíjense, ahora hablo de estado límite, resistencia, servicio, evento extremo, porque estoy hablando de puentes. Y fíjense entonces que puedo ejecutar el análisis. Cuando yo hago el análisis, fíjense lo que tengo acá. Puedo tener entonces los resultados asociados a el estado límite por resistencia, el estado límite de servicio o el estado límite asociado a eventos extremos. Puedo de igual manera tener información asociada a las rotaciones y desplazamientos del cabezal. Eso va a depender de lo que estemos analizando. Fíjense que lo puedo ver para una sección en particular o no. Bueno, puedo jugar mucho con esta información, con la información que quiero representar en la gráfica como tal. Puedo tener las envolventes de resultados. Si lo pido acá en todos y tengo la envolvente, bueno, fíjense, tengo los valores de momento. Puedo tener entonces, no sé, las fuerzas axiales, puedo tener las fuerzas cortantes. ¿Qué condición estoy utilizando acá? Bueno, en mi caso estoy trabajando con un grupo de pilotes que se están apoyando en un material rocoso, ¿okay? Manera que ese es el caso, pero yo puedo decir, bueno, mira, puede ser reposo en roca, fijados dentro del macizo rocoso, puede ser pilote flotante, entonces puedo incluso asignar la rigidez de los resortes o estimarla a través de la herramienta. Y luego que se ha efectuado el análisis de solicitaciones, entonces puedo efectuar el diseño estructural. Entonces fíjense que acá tengo, con la envolvente de caso de carga, tengo la verificación de los pilotes. Entonces fíjense que si yo me voy a este caso, tengo pilotes que están a flexocompresión, ¿ves? Fuerzas normal, cortantes, momentos flectores. Pero si me voy a la otra fila, tengo pilotes que tienen flexión más tensión o tracción. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, claro, porque si yo tengo un momento flector actuante, hay unos que trabajan a compresión, otros trabajan a tracción, ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces, él teniendo en cuenta esta información, puede verificarnos el comportamiento no solo ante cargas de compresión, como lo hemos hecho anteriormente, sino también ante cargas de tracción. Y esto es súper interesante porque puede haber casos donde el piloto busca salirse del terreno, entonces son pilotes que fallan por tracción y tenemos que redimensionar por un problema de tracción. Eso es el alcance de uno de los proyectos que abordamos en el diplomado. Cuando llegamos a la parte de puente es bien interesante porque es enterarnos de que el problema no es solo
compresión y cargas laterales, sino que al combinar todo esto puede haber mecanismos de tracción en el pilote que pueden ocasionar levantamiento y podemos tomarlo en cuenta en el proceso de análisis como tal. Entonces, bien interesante que lo podamos hacer de esa manera. Otra cosa interesante, sobre todo los geotécnicos, que muchas veces dicen, oye, pero estos métodos analíticos y teniendo en cuenta todo lo que hemos revisado el día de hoy, me gustaría dimensionar pilote utilizando ensayos SPT, CPT y todo esto. Bueno, la herramienta de pilotes por CPT de Geo5 permite hacer análisis de pilotes trabajando con pruebas SPT o CPT. Este caso es un pilote de 60 centímetros de diámetro, 10 metros de longitud, que fíjense nos da una capacidad portante, yo pido acá el detalle, nos da una capacidad portante en la punta, a lo largo del fuste, etcétera, para una gráfica de ensayo SPT que hemos asignado, que podemos perfectamente importar de un Excel y que automáticamente él aplica la metodología para hacer la estimación. Ya obviamente en la teoría acá explicamos cuáles son las metodologías que se utilizan, cómo trabaja con la data, cómo hace las ponderaciones y todo esto, ¿ok? Ya obviamente es parte del insumo para poder entender lo que está ocurriendo internamente. Pero el otro dato interesante es con CPT, y digo interesante porque la data CPT siempre es una data muy densa, ¿eh? Fíjense que son muchos valores que obtenemos de campo, entonces esto lo podemos perfectamente importar de un Excel. Fíjense, acá están un poco los valores de resistencia en la punta, a lo largo del muestreador, el cálculo de presión de poro. Y una de las cosas interesantísimas es que si yo vacío esta data, él automáticamente hace la clasificación del suelo según el método de Peter Robertson. De manera que a partir de las gráficas de Robertson podemos perfectamente clasificar el suelo para poder efectuar el diseño. Entonces ya luego, dependiendo del tipo de construcción que tengamos, dependiendo de la geometría, materiales, fíjense, este es un pilote hincado en sitio, etcétera, nos da la capacidad portante del pilote, el análisis de resistencia, pero también nos arroja el análisis de rigidez, ¿eh? La misma curva, tensión de formación, para este caso en particular. En este caso hay agua y todo esto, y bueno, fíjense cómo funciona en este caso ya la curva carga-asentamiento, ¿okay? De manera entonces, bueno, que este es como un abreboca, una foto de lo que vemos a muchísimo detalle dentro de este programa de formación, el diplomado en diseño geotécnico y estructural de cimentaciones para edificaciones y POC. Van a conseguir una serie de artículos muy interesantes en el área estructural, en el área geotécnica, por ejemplo. Este se acaba de publicar, patrones de agrietamientos comunes en edificio, una guía de diagnóstico, obviamente resumida porque la patología de estructura es muy extensa, muy compleja, pero quise resumir acá algunos puntos interesantes de algunos proyectos en los que he tenido la oportunidad de participar en el área de patología. Y acá le doy algunos datos, algunos tips interesantes de cómo identificar ciertos tipos de grietas, dependiendo del tipo de grieta, dependiendo del tipo de edificio, de dónde provienen, cómo se producen. Y estaremos publicando muchos artículos en este orden. Todos los profesores que hacemos vida en el programa ya tienen un lote de artículos bien interesantes que estarán por publicarse próximamente para que estén atentos. Pero bueno, ya los que asistieron al seminario, échenle un vistazo al blog, que de verdad está bien interesante ya los temas que van a poder conseguir actualmente. ¿Okay? Vamos a ver, me consulta por acá Cristóbal, para el modelado SAP 2000 de los pilotes es necesario emplear un apoyo deslizante en la punta del pilote. Depende, no necesariamente, se utiliza mucho el tema del apoyo directo, pero se puede calibrar un resorte también, porque para eso tenemos la curva de tensión de formación y podemos calibrar ese valor de rigidez ahí en la punta sin mayor inconveniente. ¿Okay? Muy bien, perfecto. Consulta por acá Manuel. Un saludo, Manuel. Tanto el método lineal de resortes como el de las curvas Pellet son únicamente para análisis ante cargas estáticas, sí, es correcto, o para cargas cíclicas, pero de bajos ciclos. Es decir, se utiliza para el caso de viento o para el caso de oleaje. Si quieres analizar efectos de cargas dinámicas, las curvas Pellet no están diseñadas para eso. Para eso debes trabajar con funciones de impedancia. Si deseas diseñar pilotes para turbinas, equipos reciprocantes, equipos rotativos, etcétera. En ese caso, las curvas Pellet no es la técnica de modelado recomendada, a menos que sea un equipo de bajas revoluciones, ¿okay?
Para el caso sísmico se sigue utilizando las curvas PY convencionales sin mayor inconveniente, a pesar de que es una carga dinámica y todo esto, pero como el terremoto es algo que ocurre en un lapso de tiempo muy corto, realmente lo que hacemos es trabajar más bien con le damos mucha importancia a la respuesta a nivel de tensión y obviamente controlamos el desplazamiento, pero típicamente para la parte sísmica, incluso el FEMA, el NERP, desarrolla como recomendación el trabajar con curvas PY, pero mucho cuidado que todo lo que es equipos dinámicos, vibratorios y todo esto se trabaja con funciones de impedancia, ¿ok? Totalmente diferente. Muy bien. Consulta por acá. Linet, el costo del diplomado. No te preocupes, Linet, que ya te contactarán para darte toda la información. José Rodríguez me hace una consulta acá en relación a un método que no conozco, por lo menos no me suena el nombre que tengo acá de referencia, perdona José, pero no es una metodología que por lo menos con ese nombre no está incluida en Geo5. Tendrías que revisar en la ayuda a ver si alguno de los métodos que incluye tienen alguna similitud con lo que me comentas. Muchas veces también la misma metodología resulta que tiene 2, 3 nombres diferentes porque es el que lo desarrolla, la norma que lo aplica o el documento donde se publica, y pueden haber algunas variaciones ahí, pero yo en lo personal no lo identifico a simple vista, ¿ok? Javier, de igual forma, me consulta por acá, no te preocupes, Javier, te estarán contactando. Edwin me consulta en relación a la metodología del diplomado. Son sesiones en vivo semanales más el material del aula virtual, ¿ok? Es una cantidad enorme de información, ¿ok? Tal como se los he hecho ver, más la certificación y todo esto. Es un programa de verdad muy, muy completo. ¿Okay? De igual forma, Jesús también, ya te contactarán, Jesús. José, muchas gracias por tus comentarios. José Romero, Marco también en relación a la grabación. No se preocupen que ya luego recibirán el feedback del sistema para que puedan acceder a la grabación. En relación al aspecto técnico de sistema, me consulta por acá Alejandro. Por lo general, los ordenadores convencionales con capacidad convencional puedes manejar todos estos softwares. Sin embargo, si tuviesen alguna duda puntual técnica, pueden consultarnos al correo info y una persona se encarga de darle respuesta a los requerimientos mínimos del sistema. Pero realmente todas estas herramientas, en su mayoría con PCs convencionales, funcionan sin problema. Los módulos de elementos finitos son los que exigen un poco más, pero realmente la parte de elementos finitos es un tópico puntual del diplomado y no afecta el que tengan una PC convencional, ¿ok? Si eso fuese la duda, ¿ok? Gracias, Camilo, muchísimas gracias por tus comentarios, de verdad, súper bien recibido. Sí, que me pongo a hablar y hablar, botar horas en esto, pero gracias, Camilo, por los comentarios. Muy bien. Vamos a ver, me consulta por acá José, la resistencia por momento de un cabezal. Bueno, depende de un montón de factores, ¿no? Eso es uno de los puntos que abordamos acá. Se hace todo el análisis estructural del cabezal y si quieres analizar la unión pilote-cabezal, que probablemente es la que te da duda, sí debes tomar en cuenta la geometría del pilote contra el cabezal más el acero de refuerzo como tal, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Alder me comenta por acá si se puede acceder a ciertos tópicos del diploma. Bueno, es un programa que está diseñado completo para seguir toda la ruta completa, tal cual como está especificado. De todas formas, si tuviesen, como les digo, alguna duda en relación al alcance o cómo apuntarse al programa, con mucho gusto en el correo info le podrán aclarar su inquietud. Ángel también me consulta por acá que está interesado. No hay problema, Ángel, ya te contactarán. Muy bien. Eduardo me consulta la distribución de horas por semana. Bueno, realmente es un programa que tiene sesiones en vivo y sesiones grabadas y el análisis que se ha hecho de revisión de contenido es aproximadamente 10 horas semanales. Estas 10 horas semanales, obviamente la recomendación clásica es que podamos estudiar 2 horas al día, que sería un consumo adecuado de toda la información, pero realmente esto depende de la disponibilidad de cada uno de ustedes. Hay personas que lo hacen de esa forma porque estudian muy temprano por la mañana o en la noche, pero hay personas que lo hacen el fin de semana y realmente está diseñado para que se aborde de esa manera, ¿ok? Muchísimas gracias, José, por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Gracias, Rey Mario, también por acá. Muy bien. Me
consultan por acá. Bueno, muchas gracias también, Lawrence. Gracias también por tus comentarios. Me pregunta por acá, Mario, ¿se analizan los cabezales por el método del puntante del sol? Sí, el análisis estructural se efectuará por el método del puntante del sol, tal cual. Y es como están resueltos los casos basados en los lineamientos de la CI 318. ¿Está bien? Daniel comenta por acá que también está interesado. Y bueno, creo que, traté en lo posible de responder la mayor cantidad de inquietudes. Creo que alguna me habrá quedado por allí, pero bueno, ya por consideraciones de tiempo, ya entonces podemos dejarlo hasta acá. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Por acá consulta también a Abel, que requiere también la información. No te preocupes, Abel, que ya te llegará. Tonatiu me consulta, muros de contención. No, ese es otro programa que se dicta a final de año, elementos de contención y estabilidad de taludes. Muy bueno, muy recomendado también, pero es solo para taludes y elementos de contención. Acá nos vamos solo al área de cimentación, ¿ok? Superficiales profundas para edificaciones y puentes. Muchas gracias, Elmer, también por tus comentarios. Gracias a todos. Señores, un placer haber estado hoy acá con ustedes. Un placer haberlos tenido en la audiencia, pero lo que más me gusta es que estén todos hasta el final. De verdad, muchísimas gracias. Sé que todos están súper ocupados y con mil cosas que hacer. Y de verdad, bueno, siempre me llena de mucha satisfacción el que hayan podido atender todo el seminario, toda la presentación. Un fuerte abrazo, muchísima salud y estamos totalmente a la orden, ¿ok? Hasta luego y que tengan una excelente semana. Nos vemos. Saludos.